Hola público, el día de hoy vamos a hablar sobre las 7 herramientas de la calidad. Como se muestra en la presentación, una de las herramientas del control de calidad es la hoja de control. Esta hoja de control recolecta información, o sea, datos que son fáciles de comprender, para así crear un cuadro, una tabla o una hoja de cálculo. Todo esto es muy simple, ya que con esta hoja de control se organizan los datos y esta hoja de control nos facilita la recolección de los mismos y poder realizar su análisis. Dentro de las ventajas de esta hoja de control tenemos que esta hoja de control refleja las tendencias y los datos que recolectamos para así poder percibir los cambios que se produzcan, ya sea dentro de una máquina, de un producto o de un servicio. También una de las ventajas es que traduce las opiniones de los hechos y de los datos que obtenemos. Los tipos de hojas de control que podemos encontrar son los que son para la distribución de frecuencias, es decir que estas estudian la distribución de los valores que caracterizan un proceso y se usan normalmente para histogramas. Como podemos ver en el ejemplo, este es un histograma, una hoja de control para un motor, dentro del cual se muestra la distribución de una característica de calidad, la cual muestra con qué frecuencia se produce o se refleja esta característica dentro de esta distribución. Otro tipo de hoja de control es la de control de defectos, la cual nos ayuda a cuantificar o tipificar los defectos que se producen o que se presentan en un producto determinado. Aquí tenemos dos ejemplos. En la primera tenemos una hoja de control de ítems defectuosos y en la segunda tenemos una hoja de control de ítems defectuosos pero ya estratificada. En la primera nada más se cuentan cuántos defectos se obtuvieron en el producto y en la segunda ya se especifica qué tipo de defectos y cuántos se obtuvieron. Como último tipo de hoja de control tenemos la de ubicación del defecto, la cual nos ayuda a encontrar la causa que genera este defecto para de esta forma poder eliminarlo y mejorar la calidad de este producto. Un ejemplo de ello es el que tenemos a un lado, que es una hoja de control de ubicación de defectos de un producto o de una pieza determinada, la cual nos indica los ángulos de parte superior, parte inferior, izquierda o derecha, y dice que ubiques formas donde crees o donde se identificó el defecto. En este caso tienen círculos, los cuales identifican en qué partes se están ubicando este tipo de defectos. Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de datos. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, en la cual la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En nuestro eje vertical se presentan las frecuencias y en nuestro eje horizontal los valores de las variables. Estas variables tienen que ser medibles, tales como pueden ser el peso, temperatura, tiempo, entre otras. Normalmente señalando las marcas de clase, es decir, que la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. Los histogramas son utilizados para interpretar las variaciones de los datos, para ofrecer una mejor visión de la información, para interpretar estos datos de una forma adecuada, para identificar las causas del problema, para comprobar las causas
también para valorar la solución una vez que se ha eliminado la causa del problema. Bien, a continuación tenemos un ejemplo en el cual podemos notar que tenemos una tabla con edades y con el número de personas. Lo que podemos notar en esta tabla es que nuestras edades están agrupadas, es decir, que están agrupadas por un intervalo de 10 años. Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestra primera edad que tenemos, que es de 0 a 10 años, existen 9 personas del total de las 100 personas que tenemos. Ahora, en nuestra siguiente, las personas de 10 a 20 años, tenemos 13 personas, de 20 a 30 años tenemos 19 personas y así sucesivamente. Y esta representación la podemos ver de nuestro lado derecho en nuestro histograma, que tenemos en nuestro eje vertical la frecuencia absoluta. En este caso sería el número de personas que se encuentran dentro de este intervalo. Y pues abajo en nuestro eje horizontal tenemos lo que son las edades. Por ejemplo, en nuestra primera barra podemos observar que están representadas las 9 personas que tenemos de 0 a 10 años. En nuestra segunda barra podemos observar las 13 personas que tenemos de los 10 a los 20 años. Y así sucesivamente podemos ir observando. El diagrama de Pareto es un gráfico que organiza datos, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, esto de izquierda a derecha. Este diagrama se basa en el principio del 80-20, el cual establece que el 20% de nuestras causas va a generar el 80% de los efectos. Es decir, que de todos los problemas que tenemos en la empresa, el 20% de ellos genera el 80% de nuestros sobrecostos, por así decirlo en un ejemplo. Esto ayuda mucho a la hora de priorizar nuestros esfuerzos porque permite dedicar energía en las causas que tienen una mayor influencia. Bien, ahora tenemos el siguiente ejemplo, el cual nos dice que un inspector que trabaja para un fabricante de ropa investiga las fuentes de defectos de la ropa para definir la prioridad de los proyectos de mejora. El inspector da seguimiento al número y tipo de defectos en el proceso de acuerdo a la siguiente información. En la siguiente tabla podemos observar los distintos defectos, que son la falta de botón, un hilo flojo, un tejido mal alineado o algún defecto por tejido, las puntadas y el dobladillo. A continuación también tenemos lo que son la cantidad de veces que se repiten. Esto quiere decir pues la frecuencia con la que pasan estos defectos. Tenemos el costo unitario de cada error y el costo total de los errores. Esto pues es la multiplicación del costo con las cantidades de veces que se repite. En este diagrama de Pareto podemos observar que nuestras columnas de defectos están ordenadas de mayor a menor y también que se está incorporando el porcentaje de impacto que tienen estos en el costo. Podemos observar también que nuestros primeros 3 defectos son los que nos generan más de la mitad de nuestro costo. Algo importante también que se debe de saber es que no siempre se da la proporción de nuestro 80-20, como en el caso de este ejemplo. En este caso tenemos la proporción de un 70-30, por lo que podemos observar que los defectos en los que tenemos que poner nuestras energías y atacarlos son en las puntadas, en el dobladillo y en el defecto por tejido. En nuestra gráfica pues se puede observar que son nuestros primeros 3 puntos antes de llegar a nuestro 80%. Entonces esto quiere decir que tenemos que tomar estos 3 defectos y atacarlos, ya que son los que nos están generando todo ese ruido.
Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las herramientas de calidad, que es el diagrama causa-efecto, o también conocido como diagrama Ishikawa o diagrama de pescado, debido al autor Kaoru Ishikawa. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Es una herramienta para el análisis de los problemas que básicamente representa la relación que existe entre un efecto, en este caso el problema, y todas las posibles causas que lo ocasionen. Puede haber muchísimas y es por eso que se requiere hacer un análisis de esta herramienta. Ahora veamos cómo es la estructura de un diagrama causa-efecto. Este diagrama está principalmente compuesto por un recuadro que constituye la cabeza del pescado, en la cual vamos a plasmar la problemática principal. Después tenemos una línea principal que representa la estructura o la columna del pescado, y a su vez tenemos de 4 o más líneas que van a apuntar formando un ángulo de 70 grados con la línea principal. Estas espinas nos van a representar las categorías en las que vamos a colocar cada una de las causas identificadas. Regularmente en los procesos se utilizan las 5M, las cuales son método, máquinas, materiales, mano de obra y medio. A su vez, cada una de estas espinas principales tiene varias espinas y estas representan las subcausas de cada una de las causas que se van identificando, lo cual nos lleva a hacer un análisis más profundo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para implementar esta herramienta de calidad? Lo primero que tenemos que hacer es construir un equipo de personas multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar personas de distintas áreas en la organización, esto para hacer una lluvia de ideas mucho más profunda sobre la problemática que se desea resolver. El segundo paso es partir de un diagrama en blanco, esto lógicamente para ir llenándolo desde cero. El tercer paso es escribir de forma concisa el problema. ¿Qué quiere decir? Que seamos muy concretos con lo que deseamos resolver o con la problemática. El siguiente paso es identificar las categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las causas del problema. Vamos a ver cuáles de ellas nos conviene más para resolver nuestra problemática principal. Como les decía, puede ser máquina, mano de obra, método o materiales, o esto ya va a depender del tipo de producción o si es un servicio. Una vez que se tienen ubicadas las categorías, vamos a identificar las causas mediante una lluvia de ideas y todo el equipo se va a encargar de dar su opinión, a su vez de ubicar en las espinas cada una de las causas que vaya surgiendo en las espinas principales del pescado. Y cuando ya se tienen las causas principales, se puede proceder a preguntarse el porqué de cada una utilizando la técnica de los 5 porqués para obtener las subcausas y hacer un análisis mucho más profundo de cuál es la causa de la problemática. El resultado de utilizar esta herramienta. Bueno, ahora que sabemos los pasos para implementar esta herramienta, vamos a ver una aplicación del diagrama causa-efecto. En este ejemplo vamos a ver que en la cabeza del pescado la problemática es que hay un producto defectuoso. Una vez que sabemos cuál es la problemática concreta, vamos a pasar a identificar cuáles son las categorías en las que vamos a plasmar las causas. Se eligieron los materiales, el personal, la máquina y los métodos. Una vez que se tienen las categorías, vamos a identificar las causas principales de cada una de ellas. En este caso, en los materiales tenemos materia prima con defecto y herramientas sin corte. En métodos tenemos que hay una jornada de trabajo excesiva y falta de control de calidad. En cuanto a máquinas, tenemos que hay falta de mantenimiento y equipos obsoletos. En lo personal, tenemos que hay falta de entrenamiento y conversaciones paralelas entre los operarios. Entonces, estas serían las causas principales. Cada una de estas causas principales puede tener subcausas, como por ejemplo en materiales, en la causa que dice materia con defecto, podemos tener una subcausa, la cual sería que los proveedores son malos. Otro ejemplo de subcausa sería en la categoría de métodos, en la causa que dice falta de control de calidad. La subcausa podría ser que no se están implementando las herramientas de calidad adecuadas en el proceso. Clasificación es clasificar o agrupar ciertos datos con características coincidentes por medio de grupos o estratos. Sirve para facilitar el trabajo antes de usar o hacer uso de otra herramienta como lo puede ser el histograma o el diagrama de dispersión. Antes de recabar datos,
Hay ciertos momentos en los cuales contamos con demasiados datos, por lo cual es conveniente clasificarlos antes de empezar a hacer uso de otras herramientas como los histogramas. Cuando tenemos datos de varias fuentes, como por ejemplo días de la semana, proveedores, etc. Y cuando el análisis requiere la separación de diferentes o diversas fuentes. Procedimiento de estratificación. ¿Qué vas a analizar? Recopila los datos. Determina los factores de estratificación a emplear. Haz los cálculos necesarios para dividir los estratos. Dentro de las herramientas de control de calidad tenemos también el diagrama de dispersión, el cual nos ayuda a estudiar la relación entre dos factores o dos causas relacionadas con la calidad, para que de esta manera podamos identificar la posible causa. Para elaborar un diagrama de dispersión ocupamos 5 pasos. En el primero tenemos que hacer la recolección de los datos, en el cual mínimo tienen que ser 30 datos. El segundo es nada más que rotular el eje X y el eje Y. En el tercero tenemos que establecer la escala de los ejes X y Y, el cual tienes que establecer tu valor mínimo y tu valor máximo de la recolección de tus datos. El número 4 es que registre los puntos, es decir, los datos que obtuviste en el plano, para que en el número 5 podamos examinar la forma de los puntos para descubrir de qué tipo es y de qué forma se relaciona. Para esto tenemos la correlación. Existen 5 tipos de correlación. El primero pues es el de posible correlación negativa, en el cual nos dice que si un aumento de X provoca una tendencia en la disminución de nuestra variable Y. La correlación negativa nos dice que un aumento de X va a causar que nuestra variable Y disminuya. En nuestra correlación positiva, el aumento de nuestra variable Y va a provocar un aumento en nuestra variable X. En nuestra posible correlación positiva, tenemos que el aumento de nuestra variable X nos va a provocar una tendencia de aumento considerable en nuestra variable Y. En nuestra última correlación, que es la nula, es decir, que no existe ninguna relación, quiere decir que los puntos de la gráfica no tienen ningún tipo de tendencia, es decir, que están totalmente dispersos. Un ejemplo de ello es el siguiente, en el que tenemos esta tabla que muestra 30 datos y al graficar tenemos dos variables, que es el porcentaje del ingreso de nueva materia prima y la cantidad de productos no conformes. En este caso graficamos nuestra variable X y nuestra variable Y, en donde obtenemos que nuestra correlación es negativa, ya que viendo el análisis de nuestros datos, a medida que se aumenta el porcentaje del ingreso de nueva materia prima, disminuye el número de productos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rogelio y hoy les voy a explicar la gráfica de control. La gráfica de control sirve para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos, de algún lote. Esto para poder prever fallos de una manera estadística. Miren, en este momento ustedes están viendo las fórmulas que se utilizan para poder establecer los límites de control, ya sea desde el promedio, cuando se persigue un límite central, o el rango, que es la parte donde se denota la desviación, el comportamiento en distancia que tiene entre un punto y otro, ya que uno se refleja ante un punto central y el otro la diferencia que hay entre cada dato. Como vieron, nuestras fórmulas tienen algunas constantes. Bueno, esas constantes se llenan con esta tabla. Ya es de mucha gente que ya tomó el tiempo para sacar una estandarización de todo esto. Una vez que ya llenaste las fórmulas, vas a tener tu límite superior de promedio, tu límite inferior de promedio, tu límite superior de rango y tu límite inferior de rango. Ahora, ¿qué sigue? Pues gráficas. Una vez que hayas realizado tu gráfica, te darás cuenta que la gráfica sigue un patrón de inestabilidad. Tenemos las más comunes, que son las siguientes: puntos fuera de control, puntos en tendencia, adición al límite de control, etc. En la imagen te dejo más por si quieres tomar un ejemplo. Este ejemplo que te estoy poniendo en pantalla es de la vida real y ya solamente falta tomar estos datos y los acomodamos en Excel para que sea más fácil el cálculo. Una vez de esto, aplicamos nuestras fórmulas que ya habíamos visto anteriormente, agregamos las constantes, que en este caso fue A2, el D de 3 y D4.
Ahora que ya tenemos nuestros límites, pues falta graficar. Y una vez graficados, pues simplemente notamos los patrones de inestabilidad que se muestran en la gráfica. Y listo, ahora puedes tener una manera más visual del comportamiento de tus datos. Y así es como funciona el gráfico de control. Ahora, como siguiente tema, tenemos las herramientas de la planeación. Primero tenemos los manuales de calidad, el cual es un eficaz sistema de gestión donde las empresas necesitan describir y reflexionar cómo van a ser sus procesos, cuál va a ser su alcance, cuáles van a ser sus procedimientos y qué medidas de control van a ser necesarias. En este manual se expresan tanto los requerimientos internos de los clientes y los pasos necesarios si es que se desea obtener una certificación. Este es un documento corporativo donde se ponen principalmente las características de calidad que tiene la empresa. Este es un documento privado de la empresa, pero se pueden compartir ya sea a clientes potenciales, a proveedores o a otros agentes interesados en la empresa. Su principal objetivo es comunicar los logros y objetivos que tiene la empresa en el ámbito de la calidad. Estos manuales tienen una estructura común, donde primero tienen su título y alcance que tiene el proyecto, su tabla de contenidos y sus documentos necesarios para la certificación si es que desean una norma. Después las políticas y objetivos que tiene la empresa, la estructura en cómo es que la empresa se desarrolla respecto a la calidad y las referencias que tienen con las normas ya establecidas. Se describe el sistema, en qué tipo de metodología se utiliza y como último punto tenemos el anexo donde se ponen todos los documentos, todas las tablas, todas las valoraciones u otro documento que sea necesario para el apoyo de este mismo manual. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un manual de calidad donde se ingresa lo que es el nombre de la empresa, sus metas, quién lo emitió, quién lo recibió, el área y algo importante de su codificación, ya que todos estos documentos deben estar codificados para lograr obtener un orden y es que si es que ocurre un problema sea más fácil obtener este informe y saber de dónde ocurrió la falla y quiénes son los responsables. Como vemos, este es un documento importante para la empresa ya que conjunta y organiza cada parte del sistema y hace más fácil la obtención de fallas. Es el diagrama de flujo, el cual es una representación gráfica mediante secuencias donde se explica el orden y la secuencia, cómo se debe realizar una tarea. Debe proporcionar una información clara y concisa de cada uno de los pasos a seguir. Estas son una excelente herramienta para resolver problemas y los símbolos que se utilizan para esto tenemos lo que son las entradas como círculos que marcan los inicios, la línea de seguimiento que marcan el orden o la secuencia, tenemos los romboides los cuales indican las entradas o salidas, tenemos los rectángulos lo cual marca un proceso y tenemos los que son los rombos los cuales son los cuadros de decisión. Estos se usan para dividir un problema largo en tareas más simples y un diagrama de flujo es principalmente útil para todo aquello que necesite una previa organización. Pero también estos tienen reglas, como lo son que cada símbolo debe estar conectado. A un símbolo le pueden llegar varias líneas, a los símbolos de decisión les pueden llegar varias líneas pero solo pueden salir dos. Y a los que son los diagramas de inicio no les pueden llegar líneas y las que son los diagramas de fin no parten ninguna línea. Aquí tenemos lo que son unos ejemplos. En el primer ejemplo se representa lo que es un diagrama para el encendido de una lámpara, donde si esta funciona o no funciona, qué son los que se debe hacer y si es que se debe comprar o no una otra. Y el siguiente diagrama que tenemos como ejemplo es un diagrama para una investigación, donde se emplea paso por paso si es que se debe buscar analizar la información que se desea obtener. Como observamos, los diagramas de flujo pueden ser utilizados en diferentes tareas, desde lo más simple como preparar una comida hasta algo más complejo como es todo un proceso, por lo que son muy utilizados en la industria, además de que son visuales. Esto ayuda a los empleados a comprender de más manera cómo es que funciona. Bueno, ahora les voy a explicar el gráfico de Gantt. El gráfico de Gantt consiste en una planeación de manera visual. ¿A qué se refiere esto? Es una serie de actividades en las cuales se enlistan y cada una tiene un cierto tiempo de inicio y un cierto tiempo de fin, algunas con correlación o relación anterior y otras no. Bueno, pues este gráfico te sirve para tener una visión más gráfica, para planear y también para anticipar algún problema y resolverlo. Esta misma a continuación es un ejemplo de un gráfico de Gantt. Bueno, como pueden ver, todas las acciones que están en azul son aquellas que tienen un inicio y un fin y como verán en algunas partes se llevan a cabo simultáneamente. Hay algunas que no se puede hacer esto, por ejemplo, el bloque verde que vemos abajo no se puede llevar simultáneamente con el bloque rojo. Bueno, pues esto es porque esa actividad lleva una correlación con ella, ya que si no se cumple la actividad verde no se puede llevar a cabo la actividad roja.
Y como se ve en la verde y en el bloque azul, hay algunas que pueden llevar desde el principio hasta el fin de manera simultánea. ¿Esto por qué? Porque hay algunas actividades que se pueden realizar en cierto tiempo, en un determinado tiempo, y hay algunas que no. Es por eso que el gráfico de Gantt te da esta visión para saber hasta cuándo puedes mover estas actividades. Y por ello es una de las herramientas más utilizadas en la administración de proyectos o en algún tipo de producto donde tenga una serie de actividades en cadena para realizar algo. Una de las herramientas de planeación más comunes es el análisis FODA, el cual es una herramienta diseñada para conocer la situación real de una empresa, organización o algún proyecto dentro del mercado. Consiste en realizar una lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, esto para facilitar la toma de decisiones en un futuro. Bueno, ahora veamos cómo hacer un análisis FODA. Primero vamos a definir lo que vamos a analizar, tener una pregunta o algún objetivo en mente. Después vamos a crear un grupo de trabajo en el cual vamos a involucrar personas de varios sectores de la empresa para hacer un análisis de calidad. Y también debemos hacer un análisis interno donde vamos a identificar las fortalezas y las debilidades de la empresa para después pasar al análisis externo. Es donde vamos a estudiar los factores externos que nos permitan identificar las oportunidades y amenazas dentro de nuestra organización. El análisis FODA tiene una estructura de matriz. En este caso, en el primer cuadrante tenemos las fortalezas, las cuales representan nuestros puntos fuertes, las capacidades, los recursos y las ventajas competitivas que tenemos sobre otras empresas. Aquí se suele responder a preguntas como ¿cuál es tu propuesta de venta y qué recursos tienes a tu disposición? El siguiente cuadrante es el de debilidades y nos indica los puntos débiles y aspectos desfavorables de la organización, como cuáles son los puntos negativos de tu marca y qué problemas o quejas mencionan tus clientes a la hora de comprar un producto o utilizar un servicio tuyo. En el otro lado del cuadrante tenemos las oportunidades, que son aquellos factores del entorno que son positivos y favorables. Se suele responder a preguntas como ¿cómo te favorecen las tendencias de tecnología o si existen factores económicos que te favorezcan? Y el siguiente cuadrante es el de amenazas, el cual menciona los factores del entorno que nos ponen en peligro y suelen responder al aumento en el precio de la materia prima por los proveedores o a los escenarios económicos que se vayan presentando a lo largo del tiempo. Y este lado son los factores externos.